Que el Señor les bendiga, hermanas. Qué alegría el poder estar este día con ustedes en nuestro culto de mujeres de fe. Hemos pasado un mes en los cuales han sucedido muchos cambios en nuestra forma de vivir a partir de esta nueva reapertura, una nueva normalidad. Hemos estado quizás con muchas situaciones en nuestra vida, el hecho de volver a las calles, volver al trabajo, y quizás hemos pasado un tiempo difícil en este proceso adaptativo. Pero yo quiero decirle que Dios tiene cosas grandes para nosotros y este día vamos a hablar de un tema que es muy importante, un tema que nos invita a vivir libres. Estamos celebrando en el mes de septiembre la independencia patria. Muchos hombres dieron su vida, su sangre, porque usted y yo hoy gozáramos de una libertad. Pero nosotros, no solamente estos héroes, tenemos nuestro Rey de Reyes, Señor de Señores, que dio su sangre para que usted y yo pudiéramos tener libertad. Y quiero compartir con ustedes una historia bien interesante, la historia del esclavo libre. Mire qué interesante. Vamos a avanzar este día y vamos a hablar un poco acerca de esa libertad, justamente de esa libertad, pero vivir como esclavos. Tú eres libre, pero vives como esclavo. Y yo quiero compartir con ustedes la palabra que dice en Gálatas 5, versículo 1, dice la palabra del Señor: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. No estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Vamos a orar. Padre, gracias por la oportunidad que nos das este día, Señor, de poder estar, Padre Santo, unidas en oración, unidas a través, Señor, de este culto virtual de mujeres de fe. Muchísimas gracias, Señor, porque tú tienes el control de la vida de mis hermanas, tú conoces sus necesidades, tú conoces su corazón, tú sabes, Señor, con lo que cada una está bregando. Ayúdanos, Señor, a vivir esa libertad, a vivir libres, Señor, pero a entender de qué tenemos que ser libres. Enséñanos e instruyanos, Padre, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y quiero contarles la historia de un esclavo libre. ¿Se imagina usted eso? Hay muchas personas que, siendo libres, viven o vivimos como esclavos. Y eso, hermanos, es algo bien irónico, porque ninguno que ha sido esclavo quiere volver a ser esclavo. Y nosotros como hijos de Dios tenemos esa costumbre, porque ya le voy a contar, esa costumbre de querer volver a ser esclavos. Y mire qué interesante. Algo que me encanta es un libro que tiene una historia de un elefante y de un grillete. Es un libro escrito por un salvadoreño. Interesante ese dato. Es escrito por un salvadoreño y es un bestseller. Es decir, tuvo un éxito total este libro. Y este libro cuenta cómo llevaron un elefante a un circo. Pero este elefante era un elefantito bebé. Un elefantito muy lindo, muy agraciado, muy bonito. Pero a este elefantito, para poder tenerlo en el circo, le enseñaron a que cuando estuviera un grillete en su pie, ¿verdad?, iba a estar detenido o iba a estar amarrado a un lugar. El elefantito fue entrenado, el elefantito fue creciendo, el elefantito fue ganando peso, el elefantito se fue desarrollando, pero en un entorno reducido a estar amarrado a un palo o a un poste. El tiempo pasó y el elefantito creció y ya no era tan elefantito, sino que era un elefante muy grande, muy pesado y extremadamente fuerte. Y lo maravilloso de esto fue que este animalito, que tenía súper fuerza, que era súper grande, cada vez que le amarraban el grillete a su pie, él dejaba de moverse. Él se detenía. Una vez
cuando las personas pasaban y veían al entrenador de este elefantito, tenerlo amarrado, ya no con un grillete, sino que con una cuerda a un palo, a un poste muy delgadito, que el elefante hubiera fácilmente con mover su pierna, arrancarlo. La gente le preguntó al entrenador de ese animalito, mira, pero ¿no te da temor que el animal se vaya y pueda hacer matazón de gente aquí en el camino? ¿No te da miedo? Y él le dijo, no se preocupe. Él creció sabiendo que si tenía un grillete amarrado a su pierna, él no podía moverse a ningún lado. Y esa es la vida de muchos de nosotros cristianos, que somos libres, pero creemos que somos esclavos todavía. A este animalito lo educaron para que él conociera y entendiera que estando amarrado, él se detenía y estaba en un solo lugar. Quizás usted y yo, pues no nos ha entrenado, no hemos tenido un entrenador de esa clase, pero sí fuimos criados con otras personas que también fueron esclavos. Y yo le voy a decir, ¿esclavos de qué? Posiblemente las personas que nos han enseñado en la vida cristiana, llámense nuestros padres espirituales, que son las personas que nos llevaron a Cristo. Posiblemente también estas personas hayan tenido, como el elefantito, la sensación de seguir siendo esclavos. ¿Pero esclavos de qué? Esclavos de la falta de perdón, esclavos de la amargura, esclavos de la tristeza, esclavos de la depresión, esclavos de los pecados ocultos que nos avergüenzan, esclavos de las mentiras. Y no estoy hablando de que esas situaciones, quiérase o no, ponen tropiezo a nuestra vida. Pero sí hay una verdad absoluta, hermano y hermana, es que la sangre de Cristo nos ha hecho libres. ¿Y eso qué quiere decir? Eso quiere decir que no hay pecado que nos separe del amor de Dios. Dios no tiene expectativas contigo. Es decir, tú no le vas a desilusionar a Dios con las cosas que hagas, porque Dios decidió salvarte sabiendo quién eras tú, conociendo cada día de tu vida, cada segundo de tu vida. Y tú puedes pensar, ay no, pero yo pequé, me separé. No hay cosa que pueda separarte del amor de Dios. La Biblia lo cuenta y lo dice, solo tienes que creer. Pero Satanás es el padre de la mentira. Y una de las cosas con las cuales él juega más es a través de la mentira. ¿Qué van a decir de ti? ¿Qué van a pensar? Si te ven haciendo, si no te ven haciendo. ¿Qué van a hacer? Uy, qué pena la hermana. Uy, qué pena la que ora. Uy, qué pena la que predica. Pero el Señor en el nombre de Jesús te dice, yo no busqué perfectos, yo busqué dispuestos. Y quizás tú y yo, porque como todos pecadores, nos tiene que doler el fallarle a Dios, porque lo amamos, no porque queramos quedar bien con Él, sino porque lo amamos y nuestro corazón debe de dolerse cuando caemos en esa esclavitud. Y esa esclavitud, esa esclavitud pensamientos. Esos pensamientos que vienen a la mente y dice Dios no puede hacer uso de mí porque yo soy de verdad lo peor, yo tengo una doble vida, yo aquí sirvo pero mi corazón está lejos. Confiésale a Dios el pecado y la Biblia dice que Él es fiel y justo, te perdona el pecado y te restaura. Hermana, no hay situación más maravillosa que saber que el amor de Dios nos ha hecho libres. Y una libertad perfecta. No es una libertad con cola, porque Dios no es como nosotros. Hay muchas personas, muchísimas personas, que piensan que Dios actúa como nosotros actuamos. Es decir, yo soy resentida, piensa la gente que Dios va a actuar resentidamente como soy yo. No, Dios no actúa como tú actúas. Si tú no puedes perdonar y para ti todas las cosas están mal, Dios no es como tú. Dios es amor. Y eso es algo que nosotros debemos de aprender.
Porque si nosotros comprendemos que Dios es amor y que Él tiene misericordia de nosotros, nosotros podemos vivir una vida agradable al Señor. Y yo quiero decirte qué nos dice la Biblia acerca de los esclavos que seguimos esclavizando a otros. Ojo, porque somos esclavos espiritualmente hablando. No nos ponen un grillete, no. Los sentimientos a veces son el grillete, los pensamientos a veces son ese grillete. Y ojo, ¿qué hacían al elefante? Ese grillete lo detiene, como te puede ver detenido a ti. Posiblemente en este tiempo de la cuarentena tú pensaste que las situaciones pues iban a ser mucho más catastróficas de las que han sido, y pensaste que todo estaba terminado y que tu vida no iba a poder ser igual. Quizás tú has perdido un trabajo, quizás tú has perdido un familiar, un padre, un hijo, alguien que tú realmente amabas, y te ha dolido mucho el corazón y has estado resentido, molesto, enojado quizás, porque no has comprendido lo que Dios quiere. Y quizás eso te tiene esclavizado, eso te ha paralizado. Tienes miedo de volver a empezar, tienes miedo de cambiar, tienes miedo de volver a fallar. Pero no hay peor situación que no luchar y darse por vencida sin empezar. Hermana, yo le invito a usted que si usted se siente esclava de alguna situación, esclava del miedo, esclava, oiga bien, de la concupiscencia. Uy, Dios mío, si yo en la juventud hice tantas cosas malas, uy, si yo tengo un fracaso, yo soy madre soltera o soy un papá irresponsable, ¿y qué va a decir Dios? ¿Para qué le va a servir un hombre como yo? Pues quiero decirte que si a Dios le place usar un hombre como tú, ¿quién es para poder señalarte si Dios es quien te ha escogido? Porque ninguno de los que hacemos o que predicamos la palabra de Dios, lo hacemos porque nosotros queremos, lo hacemos porque el Señor nos ha puesto a hacerlo, porque hay miles de personas que son mucho mejores que nosotros, pero el corazón de Dios se fijó en nosotros, porque Él puso en nosotros algo especial, como lo ha puesto en ti. Dios ha fijado sus ojos en ti. Pero ¿qué nos dice la Biblia acerca de esa libertad? Quizás ahorita estás en un tiempo de pausa, que tú sientes que no avanzas. Quizás allá en la iglesia servías mucho y en la iglesia orabas por toda la gente y tenías un ministerio, tú servías, tú dabas, y ahora ya no tienes para poder ofrendar, y ahora no tienes para poder compartir, y ahora te sientes sola y te sientes amargada, frustrada. Pero como lo hemos repetido en sermones anteriores, el espacio de servicio más importante es la casa. ¿Y cómo, hermana? Sirviéndole a mi esposo, sirviéndole a mi esposa, sirviéndole a mis hijos, sirviéndole a mis padres, si vivo con mis padres, sirviendo a las personas que me rodean. Ahora no tenemos un hermano a quien decirle Dios le bendiga, bienvenido. Pero usted tiene un chat que puede utilizar para decirle, hola hermana, Dios le bendiga, feliz día, le comparto esta palabra. Ay, hermana, ya no se hace evangelismo. Presencial no, pero a través de las redes se está evangelizando. Tenemos que adaptarnos a esta nueva situación y tenemos que sacarle provecho. Quizás está usted en ese tiempo donde siente que no es útil porque ya llegó a sus años grandes. Yo quiero decirle, hermana, que si usted se siente ya grande, con el nido vacío, sus hijos ya se fueron, y quizás su esposo ya lo perdió porque ya murió, y usted dice, ay no, yo no sirvo para nada. Sirve para mucho, hermana. Usted tiene muchas anécdotas que contar. Usted puede ayudar, como la palabra nos dice, que las mujeres mayores les enseñen a las más jóvenes. Pero mire a qué le van a enseñar, hermana. Cuidadito con lo que va a enseñar. La Biblia dice que usted va a enseñar a que honren, respeten y amen a sus esposos. Pero si usted les va a enseñar a hacer todo lo contrario, no enseñe, hermana. Si usted va a enseñar lo que la palabra dice, hágalo. Su vida es útil para el Señor. Pero queremos ver el tema de la libertad y cómo poder realmente vivir libres si hemos sido criados por esclavos como nosotros. ¿Por qué es importante darnos cuenta de esto? Porque hay que romper ese círculo de esclavitud. Tenemos que enseñar a nuestros hijos que Dios nos ama, sin importar el pecado que tengamos encima. El amor de Dios
no se puede perder. El único que te va a decir que Dios no te ama es Satanás. Y lo va a hacer para destrucción tuya. Pero no lo es, hermano. Es una mentira del diablo. Y yo quiero compartir contigo lo que dice en la palabra de Dios en Gálatas, capítulo 5, versículo 1, con el que iniciamos. Y quiero que veamos dos cosas porque necesito que tú comprendas. Y dice, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por tanto, mire qué interesante, mantengámonos firmes y no nos sometamos nuevamente al yugo de la esclavitud. Tú eres libre. Hermana, pero mire, yo de verdad soy presa de mis miedos, soy presa de mis terrores, soy presa de mi ansiedad, soy presa de mis emociones. No, la Biblia dice que tú eres libre. ¿Quién te dice que eres presa? El enemigo. Y te dice, uy, pero si acabas de pecar, uy, pero si acabas de decir una mala palabra, uy, pero si acabas de criticar a alguien, uy. Y usted escucha más la voz del enemigo que la voz de Dios. El Espíritu Santo a usted lo redarguye, ojo, no lo acusa. Si viene una palabra de acusación, repélala porque eso no es de Dios. El Espíritu la redarguye, cosas distintas. Una cosa es que a mí me redarguye el Espíritu y otra cosa es que Satanás me venga a acusar. Porque Satanás va a decir, uy, esa es la mujer que predica. Y miren lo que dice, y miren cómo vive, y miren lo que hace. Mientras que el Espíritu viene y me dice, tanto que he invertido en ti, cómo te cuido, la palabra que te doy. Si cambiaras un poquito, ¿qué diferencia? Una es redarguye, que me nace del corazón el deseo de decir, Señor, perdóname, qué pena contigo, se me descuadernaron las emociones, utilicé las palabras de manera inadecuada, hice un mal gesto, hablé mal de alguien. Y miren qué interesante, porque eso me encanta, me fascina, porque eso es aprender a discernir. Usted sabe que uno de los primeros pecados que se le adjudicó a la mujer fue esa capacidad que no tuvo la mujer de poder discernir cuando Satanás le habló ahí en el jardín. Si la mujer hubiera discernido lo que le decía Satanás a través de la culebra, la mujer no hubiera hecho lo que hizo, pero no discernió. Entonces muchas veces nosotros somos presas de no discernir lo que está diciendo. Así que tenemos que tener ese el cuidado de aprender a discernir lo que nos está diciendo. Ojo, el Espíritu Santo te redarguye. Satanás te va a venir a acusar. Y veamos lo que dice la palabra en este sentido. Fíjese que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, al igual que nosotros, tenemos esa costumbre de querer regresar a la esclavitud. ¿Y cómo lo hacemos? Obviamente cuando escuchamos las mentiras que nos dice el enemigo acerca de nosotros mismos. Y miren lo que dice en Números 14, del 1 al 4. Y dice, aquella noche todos los israelitas empezaron a gritar y a llorar. Y se quejaban contra Moisés, Aarón y decían, ojalá hubiéramos muerto en Egipto o en este desierto. ¿Para qué nos trajo Dios a este territorio? Solo para que nos maten a todos y se lleven de esclavo a nuestras mujeres e hijos. Y miren lo que dice el pueblo. Mejor regresemos a Egipto. Satanás, cuando te está pasando la adversidad, cuando se te acaba la comida de la casa, cuando el trabajo no está, cuando el dinero no está, Satanás llega con un montón de mentiras. Y si tú no disciernes, te va a pasar o nos pasa lo que le pasó al pueblo. Hermano, ¿usted cree que era fácil ser esclavo de Egipto? Si les duplicaron el trabajo, les racionaron el alimento, los obligaban, los castigaban, hermanos, eso no es fácil. Esa vida de esclavo, o sea, hay que tener, es de psiquiátrico el que quiera regresar a ser esclavo. Eso es un tratamiento de psiquiátrico y fuerte, porque eso no es normal, hermano. Y mira el pueblo, ¿qué pasó? El pueblo de Dios se encontraba en una encrucijada. Atrás venían los egipcios para matarlos y adelante tenían el mar y empezaron a decir, qué barbaridad,
qué terrible, quiero regresar, mejor me hubiera quedado en Egipto. Y muchos de nosotros, hijos de Dios, cristianos, y algunos con privilegio, a veces el enemigo viene con una mentira tan grande que viene a decir y a obligarnos, ojo, porque nuestra mente está trastornada, a que deseemos volver atrás. Ay, ¿para qué? ¿Para qué agarré este privilegio? Yo mejor me hubiera predicado, yo mejor ya no hubiera servido, qué cosa más terrible. Mejor me hubiera quedado sin conocer nada de Dios. Todos son hipócritas en la iglesia, no sé qué. Yo le voy a decir una cosa, hermano, y es algo con lo que Dios ha estado tratando mucho conmigo en mi corazón. A veces nosotros decimos, ay, pero ese es cristiano y mira cómo mira a la gente, qué altanero. Uy, es que ese es hipócrita y es cristiano. Hermanos, es que los cristianos somos humanos, hermanos, qué terrible. No somos extraterrestres, perdónenme. Somos humanos que hemos pasado el proceso de la sangre de Cristo. Pero la naturaleza nuestra es como que yo quisiera tener un cerdito en mi casa y que cuando lo sacara y él viera un charco no se quisiera meter. La naturaleza pecaminosa nuestra a veces nos obliga a retroceder y a veces nos comportamos de esa manera. Entonces no es pretexto decir, es que son muy hipócritas y son cristianos. O, ay, esos son muy... No, hermano, no, hermano. No, hermano, recuérdese, la mirada suya tiene que estar en Cristo, no en la gente. No en la gente, ay, que son mentirosos y tú no mientes acaso. Ay, pero es que hablas de la gente y tú no hablas de la gente, hermano. O sea, somos seres humanos y eso es algo que debemos de entender, que no es porque estés en la iglesia, no, eso va a depender de mi relación con Dios. Yo puedo pasar 50,000 años en la iglesia y no cambiar, 50. Puede pasar un montón de tiempo y no cambiar. Hermanos, es importante que comprendamos esta palabra para que Satanás no llene de amargura nuestro corazón. Si yo lo veo y digo, ala, si es verdad, si yo también digo mentiras, ay, de vez en cuando se me salen algunas palabras, sí, hombre, ay, pero yo le estoy pidiendo al Espíritu Santo que me ayude a morderme la lengua. Ay, qué diferencia, ¿verdad? Ay, qué maravilla. Pero, hermanos, es importante que nosotros tengamos ese discernimiento y que podamos comprender. Volver a Egipto, hermanos, es algo que trae dolor y vergüenza al corazón. Dolor y vergüenza. Porque usted cree que esos israelitas iban a volver a la misma esclavitud, porque ellos anhelaban comer lo que había en esa tierra, anhelaban, estaba en un momento de dificultad. El que logra ser fiel en la dificultad, el que logra mantenerse firme y el que logra mantenerse fiel, la Biblia dice que Él lo pone en lo mucho, hermano. Él lo pone en lo mucho. Hermanos, yo sé que cuesta, yo sé que es difícil, yo sé que es algo tremendo, pero sí sé que si usted tiene, óigame bien, al Espíritu Santo con usted va a lograr vencer esa situación. Y mire qué interesante, porque a mí me encanta, capítulo 2 de Corintios 3, versículo 17, dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Hermana, es difícil, sí es difícil, pero dice que donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Hermano, el problema es que a veces nosotros hasta nos preguntamos, ¿verdad? Señor, ¿y estará tu Espíritu aquí con nosotros? ¿O qué Espíritu está? ¿Cómo es? Y mire, yo le quiero enseñar, yo le quiero mostrar en esta parte lo que dice la Biblia sobre cómo saber si el Espíritu está con nosotros. Y dice Gálatas 5, 22, 23, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza.
Contra tales cosas no hay ley. Y esto a mí en lo personal me encanta y me cuestiona. Porque para saber yo si realmente cuento con el Espíritu Santo, yo tengo que saber que el Espíritu está en mí si yo tengo estos frutos. Pero si los frutos son el enojo, el rencor, la falta de perdón, el corazón malo o el corazón que no agrada a Dios, hermano, entonces yo tengo que estar un poco más preocupada porque yo sé que el Espíritu no está en mí. Si yo tengo si yo en lugar de poder darle al Señor, poder darle al Señor los frutos, yo lo que estoy haciendo desde mi liderazgo es enseñándole a otro a ser egoísta, enseñándole a otro a ser juzgador, hermano, porque a veces, de verdad, a veces pues sí andamos midiendo a la gente. Y la Biblia no nos mandó a eso. La Biblia nos dijo que éramos reyes y sacerdotes, no jueces. Y eso es algo bien tremendo. Entonces, ¿cómo puedo saber yo realmente? Porque si dice la Biblia que donde está el Espíritu de Dios hay libertad, y el Espíritu se manifiesta en estos frutos, si en mi vida no están, entonces yo tengo que vivir los frutos del Espíritu. Señor, enséñame a fructificar. Señor, si tú ves que yo no puedo dar esos frutos, ay, ni modo, pódame, córtame algunas cosas, córtame aquello que no me deja dar fruto, limpia mis pámpanos para que te pueda dar fruto, límpiame para que yo pueda llevar fruto, Señor. Pero si yo no me doy cuenta que estoy llena de puras hojas verdes y no puedo fructificar, soy infructuosa porque no me he abonado, porque el sol no me da mucho, no sé, si fuera yo una planta. Pero si soy un ser humano, ¿cómo me puedo abonar? La palabra te abona, hermana. Escuchándola, leyéndola. Y ojo, no es para sabérsela de memoria, es para vivirla. Ay, hermana, pero es que usted no sabe lo difícil que es vivirla con el esposo que tengo, si que usted no tiene ni idea. Eso es terrible, es un señor amargado. Endúlzalo. No puedo, hermana, es algo tremendo. Tengo unos hijos malcriados, tengo unos hijos que me faltan el respeto. No, yo no puedo. Tengo un hijo en drogas, tengo un hijo en adulterio. No, hermana, tranquila. Tu responsabilidad es hablar la palabra, hablarles la palabra de Dios. ¿Quién tiene la responsabilidad de cambiarlo? El Espíritu Santo. Eso no es tu responsabilidad. Cuando tú entiendas que no tienes el poder de cambiar a nadie, que tu labor de madre es amar a tus hijos, orar por ellos, bendecirlos, ahí la vas a hacer. Cuando tú entendas que el amor de esposa, cuando tú comprendas que tu labor de esposa es honrar a tu esposo, amar a tu esposo, y la Biblia dice algo bien interesante. No dice que el esposo honra solo al esposo que es bueno, no dice eso. Dice que tenés que honrar al esposo. Y si el esposo no se lo merece, mire, el esposo no se lo merece, Dios se merece que usted sea obediente. Ay, pero es difícil, es recontra difícil, requete difícil. Y entre más difícil, más le muestro a Dios el amor que le siento. Que no me importa sacrificarme, porque lo amo tanto a Él y estoy tan agradecida con Él, que no me importa. Yo lo hago por amor a ti, Señor. Yo lo hago porque de verdad no tengo cómo pagar tanta bondad. Y eso es algo, hermanos, que es muy importante. Mire qué más, porque eso es interesante. Aprender a vivir los frutos del Espíritu con la familia es el reto del siglo. Porque se nos hace fácil amar al otro, se nos hace fácil perdonar a otro. Pero cuando es nuestra propia familia, que es donde deberíamos demostrarlo, es como que se nos cierra el corazón, hermano. Porque son las mentiras de Satanás las que te llegan a decir, y es tu sangre, y es el que duerme contigo, y es la persona, pero te ha hecho daño. No escuches, hermano. Escucha la palabra y entiéndela, vívela y pide discernimiento para poder lograr hacer que los frutos los puedas dar desde casa. Y mire también, quiero leerle un tercer versículo que nos habla acerca de esa libertad, que es Gálatas 5:13, y dice así:
Les habló así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres. Ojo con lo que estoy hablando, con esa es la palabra de Dios. Pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Más bien, sírvanse unos a otros. Esa libertad con la que Cristo nos ha hecho libres, no nos ha hecho libres a nosotros para que nosotros esclavicemos a otros. Al contrario, y es ahí donde el tema de poder criar o educar o enseñar o instruir a otros a través de la libertad que Cristo nos ha dado. A veces nosotros sí hemos comprendido la libertad en Cristo, pero cuando alguien necesita comprender el amor de Dios, no se lo podemos dar, porque al contrario, lo esclavizamos más. Le decimos, tenés que cumplir, tenés que hacer, cuando ni nosotros lo hacemos. Y miren lo que dice, me encanta. ¿Por qué dice, porque les hablo así, hermanos? Porque ustedes han sido llamados a vivir en libertad. Hermanos, este sermón no es casualidad. Este sermón es un sermón muy importante que le va a permitir a usted aprender a vivir en esa libertad con la que Cristo nos ha llamado a vivir libres. ¿Y por qué? Porque dice que tenemos que servirnos en una cosa. Ojo, porque yo no quiero que usted vaya a malinterpretar lo que yo le diga. Si yo le digo, usted tiene que servir al esposo, yo le puedo servir a mi esposo, pero tener una mala actitud, no hacerlo con amor, ¿verdad? O sea, yo le puedo servir a mi esposo, pero hacerlo por obligación, ¿verdad? Y yo sé que a usted no le gustaría que le dieran algo por obligación, que a usted le agrada que alguien haga algo especial porque usted para esa persona es especial. Y eso se llama amor. Es decir, yo voy a servir a mi familia, pero no por salir del compromiso. Ya estuvo, Señor, ya le serví. No, yo le voy a servir a mi familia con amor. Porque aunque yo le sirva a mi familia, pero si no tengo amor, eso no cuenta, hermano. Eso no cuenta. Y seguimos y seguiremos de esclavos de las malas actitudes, de la amargura, del perdón. Y eso mismo, así como otros nos enseñaron, nosotros se lo estamos heredando a esos seres maravillosos que Dios nos ha puesto en casa, que son nuestros hijos. Y que nuestros hijos se van a convertir en unos cuantos años en padres. Y que nosotros, que vamos para afuera, después de ser abuelitos, vamos a ser personas grandes. Y vamos a necesitar del amor que sembremos en nuestra familia. Hermanas, es necesario que para poder ser libres aprendamos a soltar ese pecado, pongamos a renunciar a esas cosas que no nos dejan ser libres. Y esas cosas que no nos dejan ser libres a veces no son objetos, como por ejemplo para el elefante era una pita amarrada a su pata, que hubiera sido fácil detectar. Ay, esto es lo que no me deja ser libre, yo camino, lo arranco y me voy. Pero hay cosas que no se notan, hermana, y esas son las cosas que nos tienen detenidas, y esas son las cosas que no nos dejan avanzar. Y son raíces de amargura, pero de amargura profunda. No podemos perdonar, nos sentimos sumamente tristes, nos sentimos sumamente quizás humilladas, y quizás por mentiras de Satanás, con cosas que no pasaron, que pasaron aquí nada más. Por percepciones, es que a mí mi mamá nunca me quiso, si no te hubiera querido, no estuvieras aquí. Por percepciones, es que mi papá, yo creo que a mi papá jamás le importé. Tú no sabes lo que ese papá hizo por ti. Que al papá no le enseñaron a dar un abrazo, ese es otro cuento. Y que tú hayas interpretado que porque nunca te abrazó tu papá, no te quiso, esa es otra cosa. Hermanos, hay problemas y hay pecados y hay situaciones que con hablar bien se pueden resolver. Hay otras situaciones que hay que buscarlas en el corazón para poder ser libres de ellas. Hay situaciones a las cuales sí hay que renunciar, cosas que posiblemente nos gustan y nos cueste dejar. Pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Vive libre, hermana. Vive libre con la libertad que Cristo te ha llamado a ser libre. Dios te ha llamado a vivir una vida en libertad. Suelta todo aquello que te carga. Suelta todas aquellas situaciones, las palabras que te dijeron, agárralas todas, vacía tu mente, échalas en una bolsita y bótalas.
Saca de tu corazón todos esos sentimientos de enojo, de frustración, de deseos de hacer la venganza hacia una persona que no te ha hecho bien. Despréndete de lo que te hace contrapeso. Y tú te vas a dar cuenta cuán maravilloso es caminar en libertad. Disfrutar la libertad con la que Cristo te ha hecho libre. Hay muchas personas en este tiempo de cuarentena, la enfermedad las ha venido a hacer presas. Y presas de un montón de cosas, ¿verdad? Esclavas del temor, esclavas de la angustia, esclavas de la preocupación, esclavos, esclavos y esclavos. Pero hermanos, en el nombre de Jesús, suelte el temor y confíe en las promesas que Dios le ha dado. Si hay algo que usted tiene que manejar en su mente, con lo que va a contrarrestar las mentiras del enemigo, conozca a Jesús. Él nunca ha dicho mentiras. Conozca a Jesús. Si Jesús le ha prometido algo, Él lo va a cumplir. Porque si algo tiene, es que Él es la verdad, hermanos. Y si Él lo ha dicho, Él lo va a hacer. Le invito, hermana, que pueda vivir libre. Viva libre, hermana. Nos quedan absolutamente 3 meses casi para terminar el año. Un año difícil, un año tremendo, un año de muchas lecciones aprendidas, un año complicado. Pero en este año, hermana, yo sé que Dios ha obrado en su vida, que Dios ha tocado su corazón, que Dios ha sacado lo mejor de usted. Le invito a que suelte todo aquello que le hace lástima y camine en libertad. Viva libre, hermano, y enséñele a sus hijos a vivir libres en el amor de Cristo. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias, Señor, por la vida que nos presta. Gracias por la oportunidad que nos das de poder, Dios mío, estar, Señor amado, adorando tu nombre, exaltándote, de poder, Dios Todopoderoso, entregarte a ti este tiempo como un tiempo especial de ofrenda, Señor. Sabemos que quizás hemos vivido vidas llenas de esclavitud, Señor, que ni siquiera nos han puesto el grillete, sino que nosotras mismas hemos puesto grilletes a nuestras vidas con las mentiras que hemos escuchado, con los sentimientos que se nos han despertado, quizás sentimientos, Señor amado, de tristeza, sentimientos de menosprecio, sentimientos de abandono, Señor, de pérdidas, sentimientos de menosprecio hasta nosotros mismos por las malas decisiones que hemos tomado. Señor, te pido que nos enseñes, que nos ayudes, que nos permitas vivir en esa libertad con la que tú nos has llamado a ser libres. Una libertad, Señor, la cual no la conseguimos porque nosotros quisimos, sino porque tu sangre bendita nos hizo libres, Señor. Y no nosotros, como la palabra lo dice, no es que nosotros, Señor, te busquemos, sino que tú nos buscaste para hacernos libres a nosotros, Señor. Porque tú nos amaste con ese amor eterno, Señor. Porque sin importar quiénes somos y los pecados que nos falten por cometer y los errores enormes que vayamos a cometer, aún así tú nos sigues amando, Señor. Y sigues teniendo planes para nuestra vida. Te doy las gracias, Dios, por este mes de la independencia. Por este mes, Señor, en el cual se ha celebrado la independencia patria. Nosotros este día celebramos, Señor, la libertad eterna que tu sangre nos ha dado. Gracias, Señor. Gracias por tu sangre. Gracias por esa libertad eterna de la condenación. Gracias te damos. Bendice, Señor amado, a cada mujer, a cada persona que ha visto esa pequeña palabra, Señor. Te pido por ellos para que tengan la libertad, Señor, de poder tomar ellos la decisión de vivir libres, pero no vivir en libertinaje, sino vivir libres en ti. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanas. Nos vemos en el próximo Mujeres de Fe de octubre. Si Dios quiere, para el mes de noviembre vamos a estar presenciales para hacer nuestro cierre de año. Que Dios les bendiga. En medio.